que ver con los residuos de construcción y demolición. Entonces habíamos dicho que vieran el videito acerca de los residuos de construcción y demolición, ¿cierto? La resolución 0472 y, eh, ¿y qué? Y, y los diferentes tratamientos o aprovechamientos que se tenían de esta clase de residuos en particular. Entonces, los escucho. Hola, ¿no tienen ninguna pregunta acerca de los residuos de construcción y demolición? Profe, buenos días. Hola, ¿qué más? Bien, yo sé, profe, yo sí tengo una consulta. Dime. Por ejemplo, esos que por su estado no pueden ser aprovechados y a la hora de la verdad, pues los tiran como escombros, así en cualquier lado. ¿Esa persona que los tira como escombro puede ser multada, sancionada o qué le pasa? Pero, pero cuando dices tirado, eh, ¿es acerca de qué? O sea, Bueno, tirado. por ejemplo, yo tiré una plancha en mi casa. Ujú. Entonces, yo lo hice. Inclusive me lo hizo un primo. Yo no le pagué a nadie y yo no tengo qué hacer con ese residuo. Mm. Yo hice una plancha en mi casa y yo tengo arena, yo tengo, inclusive tengo cemento, tengo de todo un poquito. Sí. Y yo lo tiré allí en la esquina de la cuadra. Ah, ya. Sí. A eso me refiero. Ah, claro, eso entra sanción. Eso te da sanción. Te da sanción por la mala disposición de los residuos. Y Pues, bueno, ¿qué sería lo indicado en el caso de que yo no tengo quien se lleve eso? eh, tienes que llamar a la empresa de servicios públicos. Ok. Aquí hay varias empresas, ¿cierto? Pues, o sea, ahí está la empresa de servicios públicos y está la empresa encargada eh, otra que se llama Cinesco. Que si buscan en Cinesco, pues se tiene varios aprovechamientos de pues, una separación de ellos. Y en esta empresa, en sí, estas empresas entonces se encargan de realizar la recolección de los residuos de construcción y demolición. O sea, tanto empresas varias como Cinesco, como Interaseo, pues, todas tienen su sistema de recolección de residuos de construcción y demolición. También están estos motorratoncitos, estos motocargas que también van por la ciudad cargando esos diferentes residuos y los llevan a unos centros de acopio. En esos centros de acopio, entonces, a ellos les dan un recibo de la buena disposición de los residuos y lo mismo, entonces, él te entregaría pues, ese recibo a vos sobre que hubo una buena disposición final de esos residuos de construcción y demolición. En caso tal de que tú le pagues a una persona y esa persona los deje por ahí botados y, y la policía se dé cuenta de que pues, la policía o la autoridad ambiental o la Secretaría de Medio Ambiente se den cuenta de tu mala disposición, la persona multada sería vos. O sea, no, ni siquiera el carguero, sino la persona que se encargó de hacer la obra. La persona que se encarga de hacer la obra sería la persona multada. Anteriormente, aquí en Colombia, pues había un decreto que era el 1299 del 2008,
ese decreto 1259 del 2008. Bajo ese decreto se creó se habían creado los comparendos ambientales, y dentro de eso, pues el comparendero, que era una persona dentro de los municipios encargado de vigilar los puntos críticos que se generaban dentro de la ciudad, y con eso entonces sé que con eso pues entonces este comparandero ponía comparendos a las personas que hacían su mala disposición. Cuando entra en acción el Código Nacional de Policía, pasa, lo de los comparendos pasa de, de ser parte íntegra del municipio a ser parte de la Policía Nacional. Entonces, creo que ahí hay un error grande, porque la policía tiene muchas cosas que hacer, eh, como para estar persiguiendo personas o abriendo bolsas para ver quién tiró una bolsa en un sitio que no era. Pues, en sitios como, por ejemplo, pues acá en Medellín, mm, por ejemplo, no son agentes de tránsito, pero por ejemplo en Bogotá, que la policía también es el mismo agente de tránsito, entonces sí es difícil esa parte. Entonces creo que ahí lo que hubo fue un retroceso altamente significativo en cuanto a eso. Pero sí, y fuera de eso, tenemos una ley en Colombia que es la ley 1333 del 2008, bajo la cual se estipulan las sanciones económicas a cualquier daño ambiental que se genere. Y dentro de estos daños se encuentran los residuos peligrosos, pues los residuos de construcción y demolición. Porque, pues, como les presentaba, pues, como les presentaba en el video, pues han ocurrido tragedias y han muerto gente por una mala disposición de los residuos de construcción y demolición, de los RCD, porque se disponen de una forma que no son, y, y ya después eh, pueden generar avenidas torrenciales si se tiran en fuentes hídricas, pueden generar deslizamientos en masa cuando se ponen en las partes altas de la montaña, como lo que pasó en la Gabriela, y varias cosas así. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, si vos te metes a, por ejemplo, metámonos aquí a la página de empresas varias. En la página de empresas varias de Medellín hay una serie de servicios, y dentro de los servicios, que no lo veo acá, está la recolección de residuos de construcción y demolición, pero no lo veo acá. En la cual entonces ellos, mira, servicios especiales. Esta parte de servicios especiales, acá están, tienen gestión de residuos peligrosos, residuos hospitalarios, gestión de residuos de eventos y espectáculos, recolección y transporte de colchones, muebles y enseres, y míralo acá, recolección y transporte y disposición final de residuos de construcción y demolición. Listo. Entonces mira, lo mismo que tú estabas diciendo, que estabas tirando una plancha, mira lo que nos dicen acá: estás remodelando tu casa, estás ampliando tu negocio, no sabes qué hacer con los escombros que deja tu obra, llámanos y te ayudaremos. En Envarias realizamos una gestión completa de residuos de construcción y demolición. Perdón. Entonces mira todas las diferentes recolecciones que se tienen dentro de estos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que sucede con ellos. Bueno, por acá vi que
que ya le doy la palabra a Alejandra. Nos dice Valentina Madrid acerca de que muy interesante lo que hace el señor en Suiza, lo de la minería urbana. ¿Qué fue lo que más te pareció interesante de eso, Valentina, por favor? Valentina. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, te escuchamos súper bien. Profe, a mí me pareció muy interesante que de pronto él, pues con su fábrica, todo, todos los escombros, pues como los llamamos comúnmente, de ahí puede sacar toneladas de minerales. Ujú. Y pues de ahí como cuando se vuelve la empresa rentable, no solo sostenible y bioamigable, sino también rentable. Exactamente, es una de las cosas más importantes porque por eso se llama minería urbana, porque lo que busca es de que dentro de las mismas ciudades es donde se encuentran los recursos naturales no renovables para, para poder llegar a tener los materiales que se necesitan. Entonces, mira que ahí, yo siempre he dicho algo, y sobre todo cuando vi por primera vez el video de este señor. eh, el problema de Colombia es que es rico en recursos naturales, y al ser rico en recursos naturales genera, no ve la necesidad de recuperar los residuos, eh, sino que debe de ser con qué. Eh, debe de ser que, debe de ser, a ver, como tenemos tan gran cantidad de recursos naturales no renovables dentro de nuestro país, pues los explotamos y los explotamos y los explotamos. Y no vemos la necesidad de pensar en cómo poderlos no aprovechar, sino que tenerlos más tiempo, o sea, que la vida útil sea muchísimo más larga y no tener que irlos a buscar una mina. Entonces, mientras que Suiza no tiene minas, o sea, tiene que pensar es en que es demasiado costoso los recursos naturales no renovables que entran allá. Entonces, por eso piensan en cómo volver a aprovechar todo lo que hacen. Entonces, toman un edificio y lo tienen que volver a aprovechar. Mira que, por ejemplo, él hasta de la orina está sacando sales que sirven posteriormente para otros diferentes sistemas. Entonces, siempre es importante esto. Bueno, Alejandro Acevedo. Profe, hola. Pues yo tenía una inquietud. Las empresas, por ejemplo, Argos, Cemex, empresas como esas, están obligadas a tener algún programa de gestión de los residuos, pues de recolección, o que ellos hagan alguna disposición, o que reutilicen en sus procesos este tipo de residuos. No, obligados como tal no están. O sea, tienen una obligatoriedad en este momento acerca de los empaques, que tienen que tener un plan postconsumo de empaques. Eh, hacía mucho tiempo, pues ratico ya, hacía como 5, hasta hace como 3 años creo yo, eh, Argos recogía todos los empaques de cemento de las diferentes obras, ¿cierto? Entonces, si alguien hacía una obra, entonces ellos eh, recolectaban los empaques que quedaban de las diferentes obras, ¿cierto? Eso fue anteriormente, ya pues no sé cómo estará eso. Eh, yo sí sé que ellos dejaron de recolectar eso un tiempo y la recolección solamente creo que era para el Valle de Aburrá. Ahora sí hay una obligatoriedad desde el punto de vista de empaque, porque pues obviamente pues lo que más se genera, uno de los residuos que más se genera son los residuos de empaques. Miren que habían tres clases de residuos de construcción y demolición, que están ahí en el artículo número 1 en
en las definiciones, que son cuáles los peligrosos, los aprovechables y otros, pues, y no aprovechables. Entonces, dentro de esos también están los empaques de las bolsas de cemento que se traen, pues, todos esos diferentes cementos hacia dónde, pues en los empaques en los cuales está el cemento y que eso obligación, como te lo digo, eh, por parte de la empresa que venda algo y que tenga empaques, poderlo, poderlo que, poder volver a recoger ese empaque. No solamente para Argos, pues no solamente para la parte de RCD, eso aplica para todos. O sea, si yo tengo una empresa de arepas y pues dentro de esa empresa de arepas, pues obviamente yo tengo que empacar arepas en una bolsa, yo tengo que ver cómo después de que las personas consumen esas bolsas, pues consumen mi producto, cómo decirles de que me las vuelvan a traer. ¿Listo? Eso sería entonces lo que sucedería. Ah, listo, pero de pronto solamente en este momento está regulado que las empresas, pues las grandes generadoras deben de hacer como el consumo o el aprovechamiento de ciertos porcentajes. Eso es lo único que hay. Por el decreto, sí. Por el decreto es dependiendo de la ciudad y dependiendo de la ciudad y de la empresa con la cual se esté trabajando. Mira que ahí mismo dentro del decreto, dentro de la resolución, perdón, dentro de la resolución nos hablan de, de de los diferentes porcentajes de aprovechamiento que se deben de tener dentro de cada una de las ciudades y cómo debe impactar eso. Y ese impacto empieza a partir de este año, del 2021. Aunque el decreto es del 2018, se dieron unos tiempos para que las personas empezaran pues como a recoger la información y en este momento o sea, ya se tiene por completo cómo deben de trabajar y por eso es que se tienen eh, estos diferentes porcentajes, o sea, ya el tiempo ya les dio para poder hacer eso. Profe, Hola, Julie. yo tengo una duda, una pregunta, pues no sé, si hay lugares como Suiza con un plan de manejo de residuos tan efectivo, los planes de manejo de residuos de cada país, supongo que son abiertos, se tiene acceso a los decretos, a los artículos, o sea, ¿qué impide a otros países aplicar un plan como eso? O sea, ¿es costoso o qué pasa? Pero ¿cómo así? O sea, no te entendí bien cómo es la cosa, o sea, O sea, el aprovechamiento de los residuos en Suiza es del 90%, uh-huh. porque hay otros países no implementarían como el manejo de residuos que ellos tienen. O sea, ¿por qué es tan diferente los planes en diferentes países y el aprovechamiento no es el mismo si se tiene un ejemplo de un país que lo está implementando y es efectivo? Pues lo primero es de que, a ver, las políticas cambian, ¿cierto? Aunque hay prácticamente una política para toda Europa, eh, lo que pasa es que esas se van fortaleciendo de país en país. Entonces tenemos países como Suiza, como Holanda, como los países escandinavos, que tienen eh, que tienen un mayor aprovechamiento y que de todas maneras tienen que ir bajo las normas bajo las normas establecidas por la Comunidad Económica Europea. ¿Listo? Entonces tienen las normas de la Comunidad Económica Europea y otras internas, ¿cierto? Y otras internas de cada país. Lo mismo que, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tiene unas normas para todo Estados Unidos que son las creadas por la EPA, ¿cierto? Por la Asociación de Protección del Medio Ambiente. Y internamente por cada estado se tienen otras normas completamente diferentes. ¿Qué es lo que sucede? Lo que te había dicho ahorita. O sea,
cuando uno es rico en recursos naturales, uno los desaprovecha y los desaprovecha y los desaprovecha. Caso Colombia, caso Latinoamérica. Es mucha la cantidad de recursos que se tienen y no se piensa ¿en qué? En aprovechar lo que se tiene, sino que se vota porque se tiene plata y los ricos son excéntricos, entonces votan y votan, pues no todos pues, pero sí la mayoría son excéntricos, nosotros somos ricos en recursos naturales y lo votamos, ¿cierto? Entonces por eso, vean, tanto es así que, por ejemplo, pues nosotros, miremos un simple caso con recursos naturales, ¿cierto? Con recursos naturales. Los que nos bañamos con agua caliente. ¿Cuánta agua desperdiciamos nosotros los que nos bañamos con agua caliente? O sea, y entro yo en esa parte. ¿Por qué? Porque cuando nos bañamos con agua caliente, pues esperamos que el agua es caliente. No nos echamos debajo de la ducha con agua fría, ¿no? Esperamos que el agua es caliente. Entonces ahí se va botando agua, ¿cierto? Hay países en los cuales pues, la gente tiene que caminar 2, 3 horas para recoger el agua. Entonces, ¿crees que desaprovecharían esa agua? No, no la desaprovechan. A mí me contaban la historia de una vez de un pues hubo como una reunión de personas de varios países acá como de empresas de servicios públicos y toda la cosa, y para hablar del agua, aquí en Colombia, aquí en Medellín, hay como 10 años o más. Y vino una gente de África, y entonces pues le hicieron el recorrido por Medellín, y entonces ustedes saben que acá en Medellín pues lo llevan pues, ¿a dónde los llevan? Los llevan al Parque de los Deseos, a al Parque de los Pies Descalzos, pues porque eran como las obras que iba a mostrar EPM, ¿cómo se llama esto? A que cada lado del Parque de los Deseos, al Parque Explora, a todo eso, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se ve en cada uno de estos lados? Fuentes de agua, ¿cierto? Entonces, sus fuentes de agua allí, fuentes de agua allá. Y una persona de África hablaba acerca de eso, pues que como que puso a llorar y todo. Pues cuentan pues el chisme, que se puso a llorar y todo, y que le preguntaron que sí, ¿por qué? Que porque si le parecía muy bonita la ciudad y todo, y decía que no, que para él era inverosímil mirar la forma en la cual nosotros desperdiciamos agua y cómo jugamos con el agua, mientras que ellos tienen que caminar varias horas para poder ir a sacar un litro de agua. Entonces, el simple hecho de tener que proteger un recurso natural para poderlo hacer, entonces ya es otra cosa. O sea, es como, por ejemplo, o sea, nosotros, como te digo, somos ricos en recursos naturales, pero por ejemplo, pobres en otras cosas, ¿cierto? Pues económicamente. Entonces, vos, por ejemplo, a veces decís, pues, o suele ocurrir pues, en algunas personas, de que o monto en bus, o me como una almojábana con tinto en una panadería. Entonces, a lo último, mucha gente termina decidiendo en caminar. Entonces, esas son una de las cosas que suceden, o sea, esa baja implementación que se tiene. Y también la cultura, pues la cultura influye mucho. Yo, por ejemplo, estuve pues una vez en Holanda, estuve en una exposición hecha por holandeses, solamente acerca de la mala gestión de los residuos sólidos en otras partes del mundo, y la pusieron en la plaza central, una plaza central en Ámsterdam, donde se veía pues ese mal manejo de cada uno de los diferentes residuos. Y por ejemplo Holanda es uno de los países que al lado de Suiza, como les decía ahorita, tienen ese mejor manejo. En Latinoamérica sí el manejo es pero muy mal. Pues, y pues es por lo que te digo. Por ejemplo, nosotros que estamos en un 17%, en todo el país, somos de los mejores de Latinoamérica. Pero también hay que ver algo, que así como existen unas diferentes normas dentro de unos apartes, también existen, nosotros también tenemos unas normas internas, que son los PEGIRs, los planes de gestión integral municipales, en los cuales nosotros, cada municipio, cada vez que crea el PEGIRS,
indica cuánto va a ser la cantidad de, el porcentaje de aprovechamiento que se va a tener de los residuos que se generan dentro del municipio. Entonces, tenemos pues municipios que llegan al 60-70% acá en Colombia, pues acá, sobre todo en Antioquia. Los más juiciosos son los del oriente antioqueño. Son municipios que tienen unas implementaciones de aprovechamiento de residuos sólidos muy, pero muy altas. Esas son entonces. Bueno, ¿quién me dice algo más acerca de los RCD, de la resolución? ¿No hay ninguna pregunta de la resolución? No. Profe, ¿Qué hubo? yo lo que encontré pues fue acerca de como las alternativas de utilización que tienen ciertos residuos de construcción y demolición. Por ejemplo, asfaltos se utilizan o se pueden reutilizar como masa para rellenos y también como reciclaje para el mismo asfalto. En la parte cerámica, reciclar como adoquines, fachadas y también para reciclar para acabados. En cuanto a los concretos, reutilizar como masa para rellenos, reutilizar para suelos en carreteras, reciclar como grava suelta, reciclar para producción de morteros y cemento y también como granulado. Elementos arquitectónicos como nuevos productos. En cuanto a la madera, se pueden reciclar para tableros y aglomerados y también para casetones, vallados y linderos. Los metales se pueden reutilizar para aplicación en otros productos y también se pueden reciclar como aleaciones. Los plásticos pues, se utilizan en otro tipo de plástico, tejas, bloques como bases para nuevos productos. La tierra de excavación se utilizan como rellenos y para recuperación de taludes y para estabilización de suelos. Y el vidrio para reciclaje de otros tipos de vidrios. Eso fue como lo que encontré. Perfecto, Osvaldo. Muchísimas gracias. Acá. Sí, hay varias pues, formas de aprovechamiento. Pues lo que tenemos que hacer nosotros es ver de qué forma va a ser el mejor aprovechamiento dentro de cada uno de ellos. Profe, buenos días. Hola, hola. Profe, yo también encontré una iniciativa pues muy parecida a la de Suiza, pero pues un tris diferente y me pareció muy interesante y se hace en la localidad de Bulón, creo que se llama así, en Buenos Aires, Argentina, y era de una empresa que se llama Corralón Social. Corralón Social Sume Materiales, así se llama. Y tenían una iniciativa en que, pues como para evitar sancionamiento, pues, o sea, los generadores de RCD para evitar sancionamientos iban y les dejaban a ellos como sus RCD, pero procuraban que estuvieran como completos, o ellos iban y los retiraban de la misma obra, por ejemplo, techos, pues partes de los techos o elementos metálicos de las construcciones, bueno, cosas que se puedan recuperar y ellos pagaban como su retiro y su transporte. Y tenían como tipo una bodega en donde ya la gente de más bajos recursos iba y miraba qué le servía para la construcción de sus viviendas. Incluso allá hay un programa muy parecido al de acá, que es el de estas viviendas de interés social. Entonces ellos tenían como un descuento para comprar como materiales con ellos, pues esas cositas que les podían servir para la construcción de sus viviendas y de esa forma pues ellos vendían a muy bajo costo como esos RC que lograban aprovechar.
me pareció pues como bacano porque la venta era para como pues familias de escasos recursos o en su defecto para la construcción de viviendas de pues allá tiene como otro nombre, pero como interés social que se llaman acá. Sí, esas son también otras prácticas que se llaman deconstrucción o ecodeconstrucción, en la cual entonces lo que se hace, eh, lo que se hace es que pues una de las formas más fáciles de demoler es échale dinamita a eso y se vino para el piso. Pero lo que sucede es que, por ejemplo, en esa que tuviste de allá de Argentina, eh, lo que se hace es demoler de a poquiticos. Entonces van como diciéndolo, pues a ver, pues como de una forma vulgar, empelotando al edificio, porque le van quitando de a poquitico, cositas, ya cositas, y de a esas cositas entonces se le, se le quitan cada una de las cosas y es más fácil porque ya se hace una separación por completo de todo. Por acá Laura Sánchez nos pregunta que eh, según la norma, la disposición final de estos residuos solamente los hacen los municipios. Entonces estos lugares no pueden tener una ciudad. No, Laura, cuando hablamos de municipio, hablamos de todo, ¿cierto? O sea, más que municipios de los entes territoriales. Se supone, se supone que los entes territoriales deben de tener Eh, ¿Deben de tener qué? Deben de tener un sitio para esta disposición final. Bien, pues de forma pública, para que puedan, para que puedan llegar los diferentes RCD allá, ¿cierto? En el caso de Medellín y de otras ciudades, pues no se tiene, pero también se tienen centros especializados por diferentes empresas privadas que tienen sus sitios de disposición final y que los ponen, pues cobran obviamente pues la entrada para esa disposición, ¿cierto? Entonces se tienen pues varios de estos centros especializados para los residuos de construcción y demolición. Bueno, ¿alguien más va a...? No. Listo. Profe, sí, yo tengo una duda sobre las calificaciones que se dan en el artículo 11 de la resolución. Sí. Pues ahí está muy bien explicado como la calificación que se da, pero pues, ¿qué se hace con esos puntajes luego? ¿O cuánto puntaje es requerido? Pues no sé, ¿con qué fin se dan esos puntajes? Abrámoslo de una vez. ¿Cierto? Sí, Isabel, profe. Sí, profe. no, lo que pasa es que este es el mejor sitio, o sea, tú coges varios lugares de un municipio, ¿cierto? Coges varios lugares de un municipio o distrito y tú dices, acá puedo realizar la disposición final de los RCD, de los residuos de construcción y demolición, ¿cierto? Entonces, para, perdón, para seleccionar cuál puede ser el mejor sitio de todos, ¿qué es lo que se hace entonces? Lo que se hace es realizar
una puntuación de cada uno de los lugares. Entonces se determina la oferta ambiental, la degradación del suelo, distancia a cuerpos hídricos, la capacidad, características geomorfológicas, distancia del centroide de generación, disponibilidad de vías de acceso, densidad poblacional en el área y el uso del suelo. Después de hecho, después de hacer esta calificación en varios puntos, el sitio que me salga con mayor puntaje es el mejor sitio para poder construir el sitio de disposición final de RCDs. Eso es lo que sucede. Ah, bueno, profe, listo. Igualito así lo vas a encontrar en el artículo, cuando veamos rellenos sanitarios, lo vamos a encontrar también en el artículo número 5 del decreto 838 del 2005, del 2009, que es el que nos habla acerca de esta parte de disposición final. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, terminemos entonces otra Profe, clase. ¿Qué hubo? Dime. buenos días, yo te mandé un link que yo encontré donde se explica un poquito cómo es el proceso pues, de reciclado de los RCD y explica un poquito qué son. Sí, ahí está como una grafiquita, cómo es el proceso cuando entran a las plantas. Abajo hay unas imágenes como de las máquinas y va explicando como cada uno. Pues de una forma muy resumida, pero hace que uno lo entienda mejor. Perfecto. ¿Quién me habló, perdón? Daniela Cardón. Sí, profe. Listo. Y miran que aunque esto es argentino, también tienen pues prácticamente las mismas definiciones de los de nosotros. Miren que Sí, aquí, profe, y ahí pues explican cómo es la máquina, de donde lo separan, que ellos pues como que lo echan en una máquina, como en una banda, y ahí van separando como los papeles, pues lo que pueda estar contaminando el residuo en ese momento, papeles, cosas más pequeñas. sí hacen una separación, ahí se hacen una separación de los residuos. Y que ya después se miran cuáles son los aprovechables y los no aprovechables, y los muelen. Perfecto, dale, muchísimas gracias. Ahí les queda entonces para que lo tengan también, por favor. Bueno, vámonos entonces para otra clase de residuos que si podemos ver acá, en esta parte de residuos especiales, también aparecen acá, aparecen recolección y transporte de colchones, muebles y enseres. Esos residuos, según las normas, son denominados residuos voluminosos. ¿Listo? Y son voluminosos, ¿por qué? Porque dependiendo pues de su volumen, también tienen que tener una gestión completamente diferente. Entonces, por ejemplo, no puede llegar la empresa de servicios públicos y apenas llega la empresa de servicios públicos, nosotros sacando un colchón de la casa de nosotros, pues no. Primero hay que llamar a la empresa de servicios públicos y decirle de qué vamos a sacar un colchón, de qué vamos a sacar un mueble, de qué vamos a sacar ciertos enseres para no tener problemáticas después con la empresa, que la empresa nos empiece a devolver esos residuos o nos los deje ahí. ¿Por qué? Porque también van a tener un cobro especial. Es decir, es que yo estoy... Ahí es donde hay uno de los grandes problemas, o sea... que llegan y empiezan a remodelar y ya después de remodelado van a sacar los residuos de construcción y demolición y obviamente, ¿qué es lo que sucede? Que eso va a tener un cobro especial. Al tener ese cobro especial, las empresas dicen, yo no voy a pagar por eso. Entonces, ¿qué hacen? Lo tiran por ahí. Y ahí es donde donde tenemos la gran cantidad de problemáticas de esto, que encontramos dentro de nuestras vías, sitios donde se generan donde se van almacenando estos diferentes residuos y que posteriormente pasan a convertirse en puntos críticos.
Entonces, ¿qué se tienen ahí? Muebles, colchones, electrodomésticos de diferentes líneas. Entonces, ahí es donde tenemos eso. Bueno. Y por último, vamos a tener otra clase de residuos, que esta clase de residuos, sí no me voy a detener acá, para nada, pues porque hay una asignatura el próximo semestre que es solamente de esto, y que es acerca de los residuos peligrosos. Residuos peligrosos son aquellos residuos o desechos que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, de riesgo biológico, ecotóxicas o radioactivas, pueden causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. ¿Listo? Asimismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques, embalajes que hayan estado en contacto con ellos. ¿Listo? Este tiene un decreto y todo, que es un decreto aparte, que es el decreto 4741 del 2005. Cada uno de estos dibujitos que vemos acá, estos son conocidos como pictogramas, y estos pictogramas son unas foticos que se ponen en cada uno de los empaques para describir qué clase de sustancia es la que contiene ese empaque, ¿cierto? Entonces, hay algunos muy conocidos, pues, sobre todo lo que es el de tóxico y el de radioactivo. Son como los más conocidos. ¿Listo? Ya tenemos entonces otros como el de los corrosivos y así sucesivamente. Estos entonces son los diferentes residuos entonces que se tienen. ¿Listo? Ya dentro de ellos hay unas subdivisiones y esas subdivisiones pues sería pues un estudio muchísimo más completo, pues prácticamente ya en la parte de residuos sólidos, cada quien se va especializando como en una parte. Yo, por ejemplo, me especialicé en la parte de valoración energética, ¿cierto? De generación de energía a partir de los residuos. Pero para poder hacer esa parte de generación de valoración energética, pues hay que conocer todas estas clases de residuos para poder llegar allá. El tal es que en la parte de valoración energética llegue muy, pero muy poco y que sea más lo que se aproveche. O sea, por eso siempre hablemos de que no estamos generando residuos sólidos, sino que estamos generando materias primas que no estamos aprovechando en ningún momento. Listo, para que tengamos esa parte muy, pero muy en cuenta. Profe, o sea que si yo tengo una cantidad considerable de RCD y en medio de esa cantidad me encuentro con un residuo peligroso, yo debo descartar toda esa cantidad de residuos de RCD, pues debo descartar toda esa cantidad de RCDs porque hay, no sé, algo pequeño que sea un residuo peligroso. Sí, porque eso se llama contaminación cruzada. La contaminación cruzada se da cuando por una mala separación en la fuente se contamina el resto. Tienes que sacar como esa fracción de que se tenga. Entonces, por eso es importante la separación en la fuente y por eso vimos todas estas clases de residuos, porque no tienen por qué mezclarse los unos con los otros. De forma tal de que se tengan. Por ejemplo, ahorita por pandemia, por ejemplo, los tapabocas son residuos de riesgo biológico, ¿cierto? Porque esos tapabocas, pues obviamente tienen saliva nuestra, entonces eso se convierte en un residuo biológico, pues en un residuo biosanitario. Pero el gobierno nacional dio la instrucción de que dentro de la bolsa que va para el relleno sanitario, poner dentro de esa bolsa otra bolsa con los tapabocas, de forma tal de que se tuviera esa separación y no se fuera como residuo pues que se va como residuo peligroso, pero no se da esa contaminación cruzada con los otros residuos. Entonces, eso es lo que pasa. Bueno, profe, y si por ejemplo esa contaminación cruzada fuera responsabilidad de un gestor, ¿qué pasaría ahí? Pues no hay como una sanción o alguna cosa. No, porque no hay como, pues, o sea,
lo que tiene que certificar es la buena disposición de esos residuos peligrosos o la descontaminación del mismo, ¿sí me entiendes? O sea, de que, a ver, todos estos residuos peligrosos pueden ir no es que vayan a relleno sanitario como residuo peligroso, se hace un tratamiento para eliminar la peligrosidad y después de eliminar la peligrosidad ya pueden ir hacia relleno sanitario como si fuera un residuo ordinario. Eso es lo que sucede. Pero pues, como siempre he dicho, pues, o sea, si nos vamos a la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, pues prácticamente todos los residuos sólidos son peligrosos. Esa sí es una gran problemática que tenemos. Que prácticamente todos los residuos sólidos son peligrosos porque, pues, empecemos como, por ejemplo, con unos que vimos la clase pasada, que fueron los residuos provenientes de alimentos y material de poda, ¿cierto? Y materiales verdes. Pues, un residuo orgánico mal gestionado sobre una fuente hídrica genera una contaminación que puede generar problemas sanitarios posteriormente a las personas que consuman sobre esa fuente hídrica. Entonces, eso es lo que sucede dentro de esto. Por eso la importancia de una buena gestión de cada uno de ellos para evitar esta gran cantidad de problemáticas. Listo, profe, gracias. Bueno. Bueno, como pues ya lo habíamos visto en las tablas del RAS, pero es importante entonces tener esta parte de peso específico o densidad, ¿cierto? Que ya les había explicado, en las cuales entonces lo que es fundamental para conocer que las capacidades de los sistemas de recogida y eliminación. ¿Por qué es importante esta? Porque este peso específico o densidad, ¿cierto? Va variando a medida de que se van gestionando los residuos sólidos, ¿cierto? Entonces, es menor, por ejemplo, en nuestras casas, ¿cierto? Que cuando está en un centro de almacenamiento, a cuando está dentro del vehículo recolector, a cuando está dentro del relleno sanitario. ¿Listo? Miren que el carro recolector también tiene otro nombre, que es un compactador, ¿cierto? ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que a mayor compactación, ¿cierto? A mayor compactación, o sea, la compactación es directamente proporcional ¿con quién? Con la densidad. ¿Por qué? Porque vas a tener una mayor cantidad, o sea, tenías un volumen, ¿cierto? Un volumen por un peso. Entonces, lo que tenemos es esto. Espérenme un momentico. Tenemos digamos que este cajón acá está lleno de residuos, ¿cierto? Este cajón acá está lleno de residuos. Entonces, digamos, venga, pongámoslo por acá. Venga, más fácil, yo borro esto. Y lo hacemos más pequeñito. Hagámoslo por aquí así. Listo. Yo voy a ejercer una presión sobre esto. ¿Listo? Voy a ejercer una presión. Al ejercer esa presión sobre este recipiente que contiene residuos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Lo que va a suceder es que esa presión me va a generar un desplazamiento de los residuos, ¿cierto? ¿Qué voy a tener? Voy a tener el mismo peso de residuos sólidos, pero bajo un volumen completamente diferente, porque el volumen disminuyó. Al disminuir ese volumen, inmediatamente aumenta la densidad. ¿Y por qué? Porque sabemos entonces que, lo voy a copiar aquí sabemos entonces que la densidad es igual al peso sobre el volumen.
por la masa, por el volumen menor. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Que inmediatamente este me va a disminuir. ¿Qué me va a disminuir? El volumen. Pero la masa sigue siendo la misma. Sí, sigue siendo la misma cantidad. Siguen siendo los mismos kilogramos, ¿cierto? Los mismos kilogramos de masa que yo voy a tener acá. Entonces, por eso es muy importante saber en qué estado se encuentran los residuos. ¿Cómo así que en qué estado? Si se encuentran dentro de la caneca de residuos sólidos de nuestra vivienda, ¿cierto? De nuestra vivienda, porque ahí no hay una presión sobre ella, o sea, no hay una compactación, a menos que nosotros hayamos hecho una fiesta en la casa y necesitemos espacio para terminar de limpiar eso. Entonces, ¿qué hacemos? Ejercemos presión con el pie sobre la caneca e inmediatamente se genera esa compactación. ¿Qué se va a tener entonces? Se va a tener el mismo peso, pero con poco volumen, y ahí volvemos y le echamos mayor cantidad de residuos sólidos. Entonces, ahí ya el peso va a aumentar. Entonces, en este caso, vamos a tener una masa constante, pero con una disminución de volumen. Y obviamente, pues entonces, si esta sigue constante, pero esta disminuye, esta va a aumentar. Entonces, por eso es que las necesidades van aumentando dentro de la gestión de los residuos. O sea, van aumentando de a poco. ¿Listo? ¿Y por qué lo necesitamos? Porque dependiendo del volumen y dependiendo del peso, podemos llegar a determinar cuántos serían entonces, o sea, cuáles podrían ser la mejor gestión de los residuos. Otro que tenemos entonces, y que ya se los había dicho también en clases anteriores, era la humedad. ¿Listo? ¿Cómo se determina la humedad? Entonces se pesa inicialmente un crisol completamente limpio. Eso ya lo hicieron ustedes en química, en varias prácticas de química. Se toma una muestra de los residuos caracterizados y se introduce dentro del cristal. Se pesa de nuevo el crisol y se lleva a un horno a una temperatura de 105 grados centígrados durante 24 horas. Luego de transcurrido este tiempo, se saca el crisol de la mufa, se esperan 10 minutos y posteriormente se pesa la muestra de nuevo. Entonces me da que el porcentaje de humedad va a ser igual a X menos Y sobre X menos Z, donde X es el peso del crisol de la muestra húmeda, Z el peso del crisol y Y el peso de la muestra seca por 100%. Y con eso ya determinamos el porcentaje de humedad. Entonces podemos decir que el peso de los residuos húmedos menos el peso de los residuos secos sobre el peso de los residuos húmedos por 100 va a ser el porcentaje de humedad. También me sirve altamente para determinar, para determinar diferentes variables, pues necesarias para una buena gestión de estas materias primas, como por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, la humedad que se tiene para la parte de orgánicos. La humedad es pero muy importante del manejo dentro de la valoración energética, porque por ejemplo para la metanización, o sea, la generación de metano a partir de residuos orgánicos es de gran importancia tener una mayor humedad, mientras que para otros procesos como pueden ser incineración, gasificación, metanización, gasificación, pirólisis, torrefacción, etcétera, la humedad ahí ya sí es un inconveniente. Entonces, por eso es importante medir esos niveles de humedad. Bueno, como habíamos hablado, entonces hay diferentes orígenes de la generación de los residuos sólidos. Este autor, que se los había dicho al principio, nos dice lo siguiente, Chonovanoglu, nos dice que el conocimiento de los orígenes y los tipos de residuos sólidos, así como los datos sobre la composición y las tasas de producción, es básico para el diseño y la operación de los elementos funcionales asociados con la gestión de residuos sólidos. ¿Listo? Entonces, por eso necesitamos saber cuáles son los orígenes y los tipos de residuo. Ya vimos los tipos de residuo, todos esos residuos que vimos. ¿Cuáles son los orígenes? Recuerden que en Colombia habíamos dicho que habían 5, que eran residencial, industrial, comercial, institucional y de servicios, pero también nos aparecen
residuos de construcción y demolición, y también de barrido, ¿cierto? Que si vemos, por ejemplo, obviamente durante la última semana y media, en Medellín hubo una mayor cantidad de barrido, tanto mecánico y de limpieza de áreas, pues tanto mecánico como manual. ¿Por qué? Porque estábamos en Feria de Flores. Entonces aumentan significativamente estos valores, ¿sí? Entonces son algunos de los que se deben de tener en cuenta. Bueno, hay diferentes métodos para saber la cantidad de residuos sólidos que se generan, ¿cierto? O que se tienen. Un primero es, dependemos de qué es lo que queremos saber. Si queremos saber la cantidad de residuos sólidos en la generación, en el almacenamiento, cuando se recogen, cuando se aprovechan o cuando entran a disposición final. ¿Listo? O sea, hay varias formas de poderlo saber. Nosotros, ¿dónde lo tenemos que saber? Como mínimo, cuánto se genera, cuánto se aprovecha, cuánto se recolecta y cuánto va a disposición final. ¿Por qué? Porque todo lo que se genera no se recolecta. Y todo lo que se recolecta no va a disposición final. Porque hay una fracción que va a aprovechamiento. Entonces, por eso yo necesito saber cada uno de esos diferentes valores. O sea, cuánto se genera, cuánto se recolecta, cuánto es el porcentaje de recolección, cuánto es el porcentaje de aprovechamiento y cuánto es el porcentaje de disposición final. ¿Y por qué el 100% de lo que se genera no se recolecta? Puede ser por desobediencia ciudadana, entonces tiran las bolsas a los ríos, las queman. También puede ser porque las personas habitan sitios muy alejados y esos sitios alejados dan a que no pueda llegar el carro recolector. Entonces las personas tienen que buscar la otra forma de poder llevar esos diferentes residuos. ¿Listo? Entonces por eso la cantidad generada va a ser diferente a la cantidad recolectada y la cantidad recolectada va a ser diferente a la que va a disposición final, ¿cierto? O si lo vemos de otra forma, ¿cierto? Puede ser que la cantidad generada es diferente a la recolectada, ¿cierto? Pero esta cantidad recolectada se va a dividir en dos, más fácil así. Que es que lo que va a disposición final y lo que va a aprovechamiento. Porque cuando estamos hablando de recolección, no es solamente la recolección por parte de la empresa, pues, o sea, por parte del carro recolector. También hay recolección por parte de los recicladores que pasan antes del carro recolector. Entonces ellos se encargan de esa recolección también. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esto es una báscula. Estas básculas están a la entrada del relleno sanitario. Entonces, por ejemplo, acá podríamos saber cuánto es lo que entra a disposición final. ¿Y cómo sabríamos entonces lo que entra a disposición final? Porque se pesa el carro cuando entra y cuando sale. Y la diferencia de pesos va a ser el peso del carro recolector. ¿Listo? Entonces tenemos, entra el carro, se pesa. Y después de que el carro, sale el carro y vuelve y se pesa. La diferencia de pesos va a ser el peso del carro recolector. Va a ser el peso de los residuos sólidos dentro del carro recolector. Ya entonces, sabiendo cuánto es la densidad de compactación del vehículo recolector, podemos determinar el volumen que entró dentro de esos residuos, que entró al relleno sanitario.
Entonces, y ya con la compactación interna que se tiene dentro del relleno sanitario, entonces ya sabemos cuánto fue el volumen que entró y así poder determinar qué volumen, qué capacidad de residuos sólidos le queda al relleno sanitario. Por ejemplo, esas mediciones siempre las tenemos que estar haciendo. A partir del día de ayer o de este fin de semana, están entrando 500 toneladas nuevas al relleno sanitario Pradera. ¿De dónde vienen? De Bucaramanga. Entonces, miren las implicaciones que tiene una mala separación en la fuente, un mal reciclaje y un mal aprovechamiento de los residuos sólidos. Bucaramanga, pues, o sea, el área metropolitana de Bucaramanga, que está compuesta como por 5 o 6 municipios: Piedecuesta, Florida, Girón, Bucaramanga y Lebrija, ¿cierto? Esos cinco que la componen, pues es un área metropolitana así como Medellín, pero tiene otros municipios alrededor que también generaban, son en total creo que como 17 municipios, que entonces lo que hacían era generar residuos y se iban para Carrasco. No, Carrasco es el de Cali. Bueno, en fin, no me acuerdo, creo que es Carrasco, por ahí llegando al páramo de Santurbán. Entonces, ese relleno sanitario ha tenido problemas en los últimos 5 o 6 años, y la gente de allá nunca quiso hacer caso, y eso se los trataron de cerrar, y ellos lo volvían a abrir, y así, hasta que hace 15 días llegaron y dijeron: mijo, hasta aquí llegamos, se cierra por completo esto, ¿cierto? La empresa de servicios públicos de Girón optó, pues no sé con qué fin, esa idea de como que no tenía hacia dónde llevarse los residuos sólidos, entonces optó por no recogerlos. Y Girón es un municipio muy bonito, es un municipio colonial, y entonces las calles estaban sucias y todo, y optaron las personas por llevarse las bolsas con residuos y tirarlas a la entrada de la empresa de servicios públicos. O sea que ya se imaginan la magnitud de lo que estaba sucediendo. Y Florida Blanca optó también, ya pues en el desespero, porque no les da para llegar a Cúcuta. El otro relleno sanitario que está cerquita es el de Pamplona, pues el relleno sanitario muy chiquitico, pues es pequeño, pues inmediatamente se colmataría. Había otro en el Cesar, que no me acuerdo cómo es que se llama ese municipio, que también tenían otra zona allá, y el alcalde les dijo que no les prestaba el relleno sanitario porque inmediatamente se los colmataba. Entonces, ¿hacia dónde llegaron? Hacia Medellín, hacia Pradera. Vamos a ver cuánto es eso. Miremos acá, Florida Blanca. Son 339 kilómetros desde Florida Blanca hasta acá, hasta Pradera. O sea que son 339, son 678 kilómetros que tienen que recorrer simplemente para venir a botar los residuos, porque son pues la ida y la venida, más los peajes, más todo lo que ustedes quieran ahí. ¿Sí o qué? Y todo porque el relleno sanitario que tenían por acá, ya se les colmató. Miremos acá. Ah, pues.
residuos de Florida Blanca a Santander serán traídos hasta el relleno sanitario La Pradera, que es donde se dispone buena parte de las basuras generadas en Antioquia. Los vehículos recolectores de ese municipio tendrán que realizar un recorrido de unas 8 horas tras el cierre del relleno sanitario El Carrasco, ubicado en Bucaramanga. La situación del relleno sanitario que sirve al área metropolitana de Bucaramanga obligó a activar un plan de contingencia. Los vehículos recolectores de Florida Blanca, por ejemplo, viajarán más de 8 horas hasta La Pradera. Y pues no hay carros compactadores o carros que aguanten ese trayecto con 14 y 15 toneladas de basura. Entonces, verdaderamente lo hacemos como un plan de contingencia. Frente a la vida útil que le queda a La Pradera, el funcionario explicó que se espera que para 2023 se tenga el licenciamiento de un nuevo vaso con capacidad para 7 años más. Nosotros tenemos un relleno sanitario que tiene más de 440 hectáreas y es la única solución de disposición final para Medellín, 5 corregimientos, área metropolitana, 38 municipios. En La Pradera se disponen diariamente unas 3.300 toneladas diarias de residuos sólidos. Y veamos que este es como el man de allá de Bucaramanga. Ah, venga, miremos este también. Vive una vida de recompensas, miles de experiencias, sabores y momentos que podrás hacer realidad con Puntos Vital FCB. La principal de Bucarica. Está sacando lo que les está diciendo ahorita de Girón, pero también lo están haciendo en Florida Blanca. O sea, sacan los residuos y los dejan ahí tirados, pues. Como quien dice, los voy a sacar de mi casa, pero pues vive una vida de recompensa. Es un problema mayor de todas maneras, vean eso como está. Sabores y momentos que podrás hacer realidad con Puntos Vital FCB, porque además de acumular y redimir puntos cada vez que utilizas nuestros servicios médicos, también disfrutarás de esto. Se encuentra bloqueada la carrera 12 con calle 10 del barrio Nuevo Villaverde. Estamos buscando solución para que nos recojan la basura. Metrolínea está bloqueado por lado y lado, no puede pasar. No nos vamos de acá hasta que no nos manden un camión para que nos recoja la basura porque estamos mamados de ese olor a picho. También es culpa de ellos, o sea, es que no es culpa solamente de la empresa que nos recoge, porque no aprenden a separar en la casa, ¿cierto? Eso también es algo que ellos también tienen que tener en cuenta. Nosotros acá en Colombia somos felices echándole la culpa a las otras personas, pero realmente no vemos. Continuas puesto de mando unificado bajo la coordinación del señor alcalde municipal Miguel Ángel Moreno Suárez, logramos desde el día de ayer encontrar un sitio transitorio y provisional de disposición de los residuos ubicado en el municipio de Medellín, Antioquia. Bajo este parámetro queremos informarle a toda la comunidad que eso es un parte de tranquilidad en la medida de que podemos lograr la disposición de los residuos que se encontraban acumulados desde la orden definitiva de cierre de Carrasco, pero también a su vez es un llamado a que no bajemos la guardia en esos 3 propósitos fundamentales que debemos tener en cuenta: reducir la emisión de los residuos sólidos, reciclar y sobre todo reutilizar. Con ello debemos garantizar que por lo menos entre el futuro cercano logremos una disminución de entre el 25 y el 30% de los residuos sólidos para que el impacto de este traslado de los residuos no sea tan grande. También darles un parte de tranquilidad en el entendido de que los costos derivados de este traslado serán asumidos en mayor parte por el municipio de Florida Blanca, sin que esto tenga un impacto significativo en los valores que en este momento ustedes como usuarios vienen prestando. Esa última parte sí no la cree nadie, porque eso al último es el usuario el que termina pagando eso. Eso no es así de sencillo. Apenas empiecen a ver de la cantidad de peajes que tienen que pagar, no es que tienen que pagar muchos peajes, solamente de Bucaramanga a Barranca hay como 2 peajes, de Barranca a Puerto Berrío hay otros 2 más o menos,
más el peaje en Puerto Berrío a la salida hay otro, más el peaje de Cisneros hay otro, son como 5 o 6 peajes los que tienen que pagar. Eso no es así como tan sencillo como está diciendo él. Eso al último se la tiran todo es al usuario. Pero bueno, ahí está lo que... Por eso es la importancia de la separación en la fuente y no desaprovechar estas materias primas que se nos están dando. Profe, Yo. por ejemplo, yo vivo en el municipio de La Ceja Sí. y desde que yo tengo uso de razón, yo tengo 24 años y desde que yo tengo uso de razón, acá en La Ceja se separa. Se separa orgánico, el reciclaje y lo inservible. Y por ejemplo, acá en La Ceja nunca han tenido como esos problemas de relleno o pues La Ceja es muy limpia, La Ceja en muy poquitas partes uno ve puntos críticos si es que los ve. Incluso yo estuve como en un foro, no me acuerdo si fue foro o seminario de 8 horas en Medellín sobre manejo de residuos sólidos y estaban cogiendo al municipio de La Ceja como ejemplo de plan de manejo de los residuos para implementarlo como en varias comunas en Medellín y no sé en qué terminó, no sé si de pronto tú tienes algún conocimiento sobre eso, si lo están implementando o qué. A ver, lo que te decía ahorita, los municipios del oriente antioqueño siempre han sido como insignia para trabajar, dada pues su separación. Pues realmente La Ceja no tiene casi problemáticas, realmente la problemática que tiene La Ceja se llama los turistas, que sobre todo pues en fines de semana no hacen una buena separación y dejan el municipio algo sucio. Y lo mismo sucede en el Carmen de Viboral, pues o sea, se ha tratado de hacer un gran trabajo en cuanto a ellos. Pues La Ceja, pues sabemos que tiene relleno, tiene su relleno, pero con esa separación en la fuente y esa recolección selectiva que se tienen, pues han mejorado grandemente su recolección y siempre ha sido como ejemplo. O sea, pues los dos municipios ejemplo del oriente cercano siempre han sido La Ceja y el Carmen de Viboral. O sea, esos dos siempre han sido como los a mostrar sobre esa gestión. Tanto es así que todavía tienen su relleno sanitario bien manejado y que casi no genera pues impactos a la comunidad que se encuentra alrededor. Caso contrario de un municipio, por ejemplo, como El Retiro. En El Retiro, pues también las tasas de separación han sido muy bajas. No le han puesto cuidado al PEGIRS, o sea, se han tenido gran cantidad de fallas allá en el Retiro en cuanto a eso. ¿Y eso a qué los conlleva? A hacer 2 o 3 viajes diarios a Pradero, desde el Retiro, mientras que en La Ceja no. Bueno, para terminar entonces, ¿qué es con esto que les estaba diciendo? Que con esta pesita lo que tenemos es de que se están pesando los residuos sólidos, pero que entran al relleno sanitario, más no lo que se genera. Y ahí es donde tenemos que entrar nosotros a trabajar, a mirar cuánto es la generación. Y además, bajo esta parte de la báscula se tiene una determinación cuantitativa y no cualitativa de la cantidad de residuos. Es decir, ahí lo que hice fue un aforo, más no una caracterización. Y lo que tengo que tener yo es un aforo, ¿cierto? Que era pues lo que les estaba mostrando ahorita. Primero se genera, pero hay una indisciplina, no todo lo que se genera se recolecta, porque hay una indisciplina ciudadana por las faltas debidas de acceso y porque de todas maneras también hay en gran medida un aprovechamiento in situ. ¿Cómo así que un aprovechamiento in situ? Si yo estoy aprovechando, por ejemplo, mis residuos orgánicos fermentables dentro de mi urbanización, dentro de mi casa, entonces eso lleva a que lo que se genere no se recolecte. Entonces ahí no estoy generando residuos, sino materias primas para abono. Se recoge y de esa recolección algunos van hacia las secas, composteras, entre otras, y la otra parte va a la disposición final. O sea que no podemos decir que lo que se genera sea igual a lo que entra a disposición final.
Por eso tenemos que empezar a implementar otros diferentes sistemas. ¿Qué vamos a hacer entonces durante estos 30 minutos? Durante estos 30 minutos nos vamos a ir para este documento. Se busca como Andrés Felipe Montoya Rendón, caracterización, ¿cierto? Y este primero que van a encontrar se llama caracterización de residuos sólidos, ¿cierto? Es un documento chiquitico, son como 5 o 6 hojitas. Lo leen, porfa. Lo leen, porfa, durante estos 20-30 minuticos, y la próxima clase resuelvo dudas acerca de esto, ¿cierto? Que sería entonces toda la parte de la caracterización, de forma tal de que con eso ya la próxima semana podamos hacer elaborar. Entonces, explico de esto, pues, saco dudas acerca de esto y explico el laboratorio número 1, que con lo que hemos visto durante estas clases ya lo podemos hacer la próxima semana. No sé si tienen alguna duda, pregunta. No. Bueno, muchachos, feliz comienzo de semana entonces. Y nos vemos el próximo jueves. Profe, ¿me repite cómo lo buscamos en Google, porfa? Pues acá te lo dejo, pero me buscas así, con mis nombres. Andrés Felipe Montoya Rendón, caracterización. Listo, profe, muchas gracias. Dale, chao.